Sin salida, aceptó tener un hijo para un extraño. El contrato decía sin sentimientos, pero el destino no obedeció. Con el tiempo, la frialdad se convirtió en cuidado, y lo que era un acuerdo se convirtió en amor. Esperamos que disfrute del conmovedor giro de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte de Ciudad de México cuando Luisa Méndez giró la llave en la cerradura del pequeño apartamento en el barrio de Coyoacán. El espacio, antes lleno de la dulce voz de su madre, ahora solo resonaba el silencio de la soledad. Hace 3 meses, doña Celia había fallecido después de una larga batalla contra una enfermedad que consumió no solo su vida, sino todos los ahorros de la familia. Luisa colocó las bolsas de la compra sobre la mesa de la cocina, unos fideos instantáneos, pan y café, la alimentación básica que podía mantener con el salario de asistente administrativa que apenas cubría las cuentas. Se sentó en la silla de la pequeña sala, aún con el uniforme del trabajo, y abrió el cajón donde guardaba las facturas. Una pila de sobres marcados con sellos rojos de aviso final parecía crecer cada semana. El último de ellos, un documento de desalojo, le daba solo 15 días para saldar la deuda de 6 meses de alquiler atrasado o dejar el inmueble. Las deudas del tratamiento de su madre, sumadas a los meses en que tuvo que reducir su jornada para cuidarla, habían consumido cada centavo de sus reservas. ¿Cómo llegamos a este punto, mamá?, susurró sosteniendo el portarretratos donde doña Celia sonreía en días más felices. A sus 32 años, Luisa se veía atrapada en un laberinto de responsabilidades y deudas, sin vislumbrar una salida. Su único consuelo eran las visitas de Carolina, su amiga de la infancia, que siempre aparecía con alguna palabra de consuelo o un postre casero. El celular vibró sobre la mesa. Un número desconocido iluminó la pantalla. Normalmente, Luisa evitaba contestar llamadas no identificadas. Casi siempre eran cobros, pero algo la impulsó a deslizar el dedo por la pantalla. ¿Señorita Méndez? La voz masculina y formal del otro lado parecía fuera de lugar en medio del caos de su vida. Mi nombre es Renato Vieira, abogado del Grupo Montero. Me gustaría programar una reunión con usted mañana a las 14 horas en la oficina central en Polanco. ¿Grupo Montero? Luisa frunció el ceño, intentando comprender. Me temo que hay un error. No tengo ninguna relación con esa empresa. No hay error, señorita. El señor Gabriel Montero solicitó personalmente este encuentro. Se trata de una propuesta que puede ser de su interés. ¿Puedo confirmar su presencia? La perplejidad dominó a Luisa. El nombre Gabriel Montero no le era extraño. ¿Quién en Ciudad de México no conocía al multimillonario de la tecnología que había transformado una startup en un imperio? ¿Pero por qué él tendría interés en hablar con ella? Sí, estaré allí, respondió, movida más por la curiosidad que por la esperanza. A la mañana siguiente, Luisa pidió permiso en el trabajo, alegando una consulta médica. Se vistió con el único traje formal que poseía, un blazer azul marino y una falda lápiz que usaba en entrevistas de trabajo. Tomó 3 transportes públicos hasta llegar al imponente edificio acristalado en el corazón financiero de la ciudad. En el piso 32, un universo de mármol, vidrio y elegancia discreta la recibió. La recepcionista, con una sonrisa ensayada, la condujo por un largo pasillo hasta una sala de reuniones donde 2 personas la esperaban. Un hombre de mediana edad con gafas de montura fina que se presentó como el abogado Renato Vieira, y un hombre más joven de apariencia severa y mirada penetrante. Señorita Méndez, agradezco su puntualidad. Gabriel Montero no se levantó para saludarla. Sus ojos, de un castaño oscuro casi negro, la analizaban como si evaluara una propuesta de negocio. Por favor, siéntese. Luisa obedeció sintiendo el corazón acelerarse bajo el tejido gastado del blazer. Gabriel Montero en persona era aún más intimidante que sus fotos en las revistas de negocios. Alto, con cabello negro cuidadosamente peinado y un traje impecable que seguramente costaba más que su alquiler anual, emanaba poder y control. ¿El señor Vieira le explicó el motivo de este encuentro?, preguntó Gabriel, su voz grave y controlada. No, solo mencionó una propuesta.
Gabriel hizo un gesto al abogado, que deslizó una carpeta en dirección a Luisa. «Señorita Méndez, he estado analizando su historial profesional y personal», comenzó Gabriel. «Sé que trabaja en la constructora Amanecer desde hace 6 años, que cuidó de su madre durante su enfermedad y que actualmente enfrenta serias dificultades financieras, incluida la posibilidad de desalojo en los próximos días». Luisa sintió el rostro enrojecer. ¿Cómo sabía él todo aquello? La invasión de la privacidad la dejó incómoda e indignada. «Con todo respeto, señor Montero, no comprendo por qué mi vida personal sería de su interés». Una sonrisa casi imperceptible surgió en el rincón de los labios de Gabriel. Directo al grano. «Entonces», él apoyó los codos en la mesa entrelazando los dedos, «necesito una mujer que engendre un hijo mío dentro del próximo año. A cambio, ofrezco 5 millones de pesos, una casa a su nombre y seguridad financiera vitalicia». El silencio que siguió fue tan denso que Luisa podía oír el zumbido del aire acondicionado. Miró al abogado, luego a Gabriel esperando que uno de ellos riera y dijera que era una broma elaborada. Pero los ojos de Gabriel permanecían fijos en ella, sin humor, solo expectativa. «¿Esto es algún tipo de broma enfermiza?», consiguió finalmente decir, la voz temblorosa. «De ninguna manera. Es una propuesta de negocio seria, con términos claros y legales». Gabriel indicó la carpeta frente a ella. «Dentro está el contrato detallado. Básicamente, usted aceptaría vivir en mi residencia, someterse a exámenes médicos regulares e intentar concebir un hijo mío por medios naturales. Después del nacimiento del niño, usted tendría derechos establecidos de visita y participación en su vida, pero la custodia primaria sería mía. A cambio, todos sus problemas financieros desaparecen hoy mismo». Luisa sintió el estómago revolverse. La propuesta era absurda, ultrajante. ¿Por qué yo? Existen miles de mujeres en Ciudad de México que probablemente aceptarían esto sin pestañear. Precisamente por eso. Gabriel se recostó en la silla. «No quiero a alguien interesada solo en el dinero o en la exposición social. Necesito a alguien con carácter, con principios, alguien que aceptaría no por codicia, sino por necesidad. Alguien que pondría el bienestar del niño por encima de todo». Hizo una pausa. «Además, sus exámenes médicos del último año indican salud perfecta y compatibilidad genética ideal». La indignación hirvió dentro de Luisa. ¿Cómo se atrevía a investigar hasta sus registros médicos? «Esto es invasión de la privacidad. No tengo interés en su propuesta indecente, señor Montero». Se levantó lista para irse. «¿Indecente?». Gabriel levantó una ceja. «Estoy ofreciendo un acuerdo legal, con todos los derechos asegurados a usted y al niño. No hay nada de indecente en ello. Es un contrato como cualquier otro». «Un bebé no es un contrato. En realidad, señorita Méndez, la existencia de cada persona en este planeta es resultado de un acuerdo, sea romántico, pasional o sí contractual». Deslizó una tarjeta por la mesa. «Lleve la carpeta, lea los términos. Tiene una semana para decidir. El señor Vieira estará a su disposición para aclarar cualquier duda». Luisa quiso arrojarle la tarjeta a la cara, pero algo la detuvo. Tal vez fue el pensamiento del desalojo inminente, o de las cuentas médicas aún por pagar, o simplemente el agotamiento de años de lucha. Cogió la tarjeta y la carpeta y se fue sin decir nada más. Aquella noche, sentada en el sofá gastado de su pequeño apartamento, Luisa abrió la carpeta. El contrato era meticuloso, detallando cada aspecto del acuerdo propuesto. Viviría en el ático de Gabriel en Lomas de Chapultepec. Tendría asistencia médica premium. Recibiría una transferencia inmediata de 1 millón de pesos tras la firma y otros 4 millones tras el nacimiento. Una casa valorada en 3 millones sería puesta a su nombre. Habría una pensión vitalicia. A cambio, se comprometía a intentar concebir un hijo dentro de 1 año, por medios naturales, con Gabriel Montero. Una cláusula específica llamó su atención. Ambas partes acuerdan que este acuerdo no prevé involucramiento emocional o romántico, siendo estrictamente un contrato de generación de un heredero. El interfono sonó, interrumpiendo su lectura. «Era Carolina, traje trufas de chocolate», anunció Carol al entrar.
pero su sonrisa desapareció al ver la expresión perturbada de su amiga. ¿Qué pasó? Luisa relató el encuentro surreal, mostrando el contrato a Carol, que alternaba entre expresiones de shock e indignación mientras hojeaba las páginas. Esto es una locura, Lou. Él quiere que seas un vientre de alquiler, solo que de la forma tradicional. Carol sacudió la cabeza, como si las mujeres fueran mercancías que se compran. No es tan simple, respondió Luisa, sorprendiéndose con sus propias palabras. Él no me está tratando como mercancía. Está proponiendo un acuerdo donde ambos conseguimos lo que necesitamos. Carol la encaró incrédula. No estás realmente considerando esto, ¿verdad? Luisa suspiró, mirando el aviso de desalojo sobre la mesa. ¿Y cuál es la alternativa, Carol? ¿Ser desalojada? ¿Vivir de favor hasta conseguir pagar las deudas? ¿Trabajar en 3 empleos y nunca más tener vida propia? Sintió las lágrimas quemarle los ojos. Pasé los últimos años cuidando de mi madre, viendo cada centavo desaparecer en tratamientos que al final no la salvaron. Ahora no tengo nada. Carol le tomó las manos. Pero un bebé, Lou. Siempre dijiste que solo tendrías hijos cuando encontraras a alguien que amaras. ¿Y quién dijo que lo encontraré? Luisa dejó que las lágrimas resbalaran. ¿Quién querrá a una mujer endeudada, sin perspectivas, que ya pasó de los 30? Al menos así yo tendría un hijo, aunque en circunstancias extrañas. ¿Y ese Gabriel? ¿Cómo es? Luisa pensó en el hombre de mirada intensa y postura rígida. Frío, calculador, trata todo como una ecuación matemática a resolver. Hizo una pausa. Pero no parece ser malo, solo desconectado. Carol cogió el contrato de nuevo analizando las cláusulas. Bueno, si vas a hacer esta locura, al menos él está siendo justo financieramente. 5 millones, una casa y pensión vitalicia. Sacudió la cabeza. ¿Estás segura de que no tiene algún problema serio? ¿Por qué un hombre como él necesitaría un acuerdo así para tener un hijo? La pregunta resonó en la mente de Luisa. ¿Por qué, de hecho, Gabriel Montero, que podría tener a cualquier mujer que deseara, recurriría a un contrato frío para conseguir un heredero? En los días siguientes, Luisa osciló entre la indignación y la desesperación pragmática. Consultó a un abogado independiente, que confirmó la legalidad del contrato, aunque expresó su perplejidad sobre la naturaleza del acuerdo. Investigó sobre Gabriel Montero, descubriendo poco más allá de su brillante trayectoria profesional. Él mantenía su vida personal herméticamente cerrada a los medios. Al 5.º día después de la reunión, recibió otro aviso. Su nombre había sido incluido en el registro de morosos, bloqueando su cuenta bancaria. El mismo día, el administrador le informó que el proceso de desalojo estaba avanzando y que tendría solo una semana más en el apartamento. Aquella noche, Luisa no durmió. Pensó en su madre, en cómo ella siempre decía que Dios escribe recto con renglones torcidos. Pensó en el bebé que podría tener. ¿Sería niño o niña? ¿Tendría sus ojos o los ojos penetrantes de Gabriel? Pensó en la vida que llevaba y en la vida que podría tener. A la mañana siguiente, con ojeras profundas pero decisión firme en la mirada, llamó al número de la tarjeta de Renato Vieira. «Estoy lista para firmar», dijo simplemente. 2 horas después, estaba de vuelta en la sala de reuniones en el piso 32. Gabriel Montero la esperaba, vistiendo un traje gris grafito que realzaba sus anchos hombros. A su lado el abogado Vieira y una notaria. Sobre la mesa 3 copias del contrato. «Espero que haya leído cuidadosamente y aclarado todas sus dudas. Señorita Méndez», dijo Gabriel, el tono neutro como siempre. «Leí y entendí todo», respondió Luisa manteniendo el rostro impasible, aunque sentía el corazón golpear contra el pecho. Vieira indicó dónde debía firmar en cada página. La mano de Luisa temblaba ligeramente, mientras la pluma se deslizaba sobre el papel. Con cada firma, una mezcla de alivio y aprensión crecía dentro de ella. Cuando finalizó la última página, sintió como si algo fundamental hubiera cambiado en el universo. Gabriel firmó a continuación, su caligrafía fuerte y decidida. Intercambió una mirada con ella. El primer contacto visual prolongado entre ellos, y por un instante, Luisa pensó ver algo más que frialdad en aquellos ojos oscuros. ¿Quizás duda o gratitud? «Bienvenida al acuerdo, señorita Méndez».
dijo él extendiendo la mano para un apretón formal. A partir de ahora somos socios de negocio. Cuando sus manos se tocaron, Luisa sintió un leve temblor en los dedos de él. Un temblor casi imperceptible, pero real. Y en aquel breve momento de contacto, comprendió que bajo toda aquella fachada de frialdad y control existía un hombre, con miedos, deseos y secretos que ella apenas comenzaba a imaginar. ¿Cuándo debo mudarme?, preguntó soltando la mano de él. Hoy mismo, si es posible, respondió Gabriel. Un coche la espera para llevarla al apartamento y luego buscar sus pertenencias. Luisa asintió, sintiéndose como Alicia cayendo en la madriguera del conejo, sin saber la profundidad del agujero o lo que encontraría en el fondo. Pero a diferencia de Alicia, ella había tomado una elección consciente, una elección que, para bien o para mal, transformaría su vida para siempre. El chofer, un señor de aspecto respetable que se presentó como Josías, conducía el coche importado por las avenidas congestionadas de Ciudad de México en silencio. Luisa observaba la ciudad transformarse a medida que avanzaban hacia los barrios exclusivos. Los edificios comerciales daban paso a condominios de lujo. Las aceras se volvían más limpias, los árboles más abundantes. Era como cruzar una frontera invisible hacia un país diferente, aunque todavía estuvieran en la misma ciudad. El vehículo se estacionó frente a un edificio elegante en Lomas de Chapultepec. El portero, ya avisado, la saludó por su nombre mientras Josías la guiaba hasta el ascensor privado que subía directamente al ático. Las puertas se abrieron a un vestíbulo espacioso, con suelo de mármol y un arreglo de orquídeas blancas sobre una mesa central. «Bienvenida, Luisa». Una señora de tez morena, cabello canoso y postura digna, la esperaba con una sonrisa amable. «Soy Yvonne, el ama de llaves». El señor Gabriel pidió que la recibiera y la ambientara con su nueva casa. «Gracias, doña Yvonne», respondió Luisa, sintiéndose inmediatamente acogida por la cálida presencia de la mujer, un contraste bienvenido con la frialdad del ambiente. «Por favor, llámeme solo Yvonne. Venga, le mostraré su habitación primero, para que pueda refrescarse antes del recorrido completo». Yvonne la condujo por un amplio pasillo con iluminación indirecta, donde cuadros de arte contemporáneo adornaban las paredes blancas. Abrió una puerta doble, revelando una suite que parecía sacada de una revista de decoración. Amplia, elegante, en tonos azul petróleo y gris claro, con una vista panorámica de la ciudad a través de ventanales de suelo a techo. «Esta es su habitación. El baño está por aquella puerta y el vestidor por aquella otra». Yvonne indicó dos puertas discretas. «Todos los muebles son nuevos, comprados especialmente para usted». El señor Gabriel mencionó que prefería que eligiera su propia ropa, pero proveyó algunos artículos básicos para los primeros días. Abrió el vestidor, revelando percheros con prendas aún con etiquetas. «Si necesita algo específico, solo avíseme». Luisa tocó el suave tejido de un albornoz blanco colgado cerca del baño. Parecía irreal. 24 horas antes, se preocupaba por el desalojo de un apartamento minúsculo y ahora estaba en una suite más grande que su antigua sala y habitación combinadas. «¿El señor Gabriel está en casa?», preguntó percibiendo el silencio del apartamento. «No, él rara vez llega antes de las 9 de la noche. Trabaja mucho». Yvonne sonrió comprensivamente. «Tendrá mucha privacidad durante el día. Josías la llevará a buscar sus pertenencias cuando esté lista, y mientras tanto prepararé la cena». «¿Hay alguna restricción alimentaria que deba saber?». «No, ninguna». «Agradezco su amabilidad, Yvonne». Cuando el ama de llaves salió, Luisa se sentó en el borde de la cama king size, sintiendo la suavidad del edredón bajo sus dedos. La realidad de lo que había hecho comenzaba a asimilarse. Estaba allí para concebir un hijo con un hombre que apenas conocía. Un hombre que la veía como parte de una transacción comercial. El pensamiento provocó un nudo en el pecho. Caminó hasta la ventana, contemplando la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar allá abajo estaba su antiguo apartamento, sus antiguas preocupaciones, su antigua vida. Tocó su vientre, pensando en el espacio vacío que, conforme al contrato, debería albergar una vida en los próximos meses. Sería capaz no solo de embarazarse,
sino de lidiar con todas las implicaciones emocionales de aquel acuerdo? 3 horas después, tras buscar sus pertenencias en el antiguo apartamento, una tarea que tomó sorprendentemente poco tiempo, considerando cómo su vida cabía en apenas unas cajas, Luisa cenaba sola en la inmensa mesa del comedor. Yvonne había preparado un salmón en salsa de maracuyá que se derretía en la boca, acompañado de verduras a la parrilla y arroz con almendras. Un vino blanco frío completaba la comida, un lujo que hacía mucho no se permitía. «Está muy rico, Yvonne». «Gracias», elogió cuando el ama de llaves apareció para verificar si necesitaba algo. «Me alegro de que le haya gustado. El señor Gabriel llamó avisando que llegará en media hora y le gustaría conversar con usted en la biblioteca». Yvonne dudó por un momento. «Si me permite la osadía, Luisa». «El señor Gabriel puede parecer distante, pero es un buen hombre. Trabajo para él desde hace 12 años, y puedo decir que detrás de aquella fachada fría existe alguien que ha sufrido mucho». La curiosidad de Luisa se agudizó. «¿Ha sufrido? ¿Cómo así?». Yvonne pareció arrepentida de la confidencia. «No me corresponde hablar de su vida personal, solo tenga paciencia. Las apariencias engañan». Cuando Gabriel llegó, Luisa ya lo esperaba en la biblioteca, una habitación elegante con estanterías de madera oscura de suelo a techo, repletas de libros organizados por tema. Un escritorio antiguo dominaba uno de los rincones, mientras 2 sofás de cuero color caramelo formaban un cómodo espacio de lectura cerca de la chimenea. Entró sin hacer ruido, como si flotara sobre la alfombra. Había cambiado el traje por pantalones oscuros y una camisa azul de mangas remangadas hasta los codos, revelando antebrazos fuertes. Sin el traje formal parecía menos intimidante, aunque la postura rígida permanecía. «Buenas noches, señorita Méndez. Espero que se haya acomodado adecuadamente». Gabriel se sirvió una copa en el pequeño bar en el rincón de la biblioteca. «¿Acepta algo? ¿Whisky? ¿Vino?» «No, gracias. Ya tomé vino en la cena». Luisa se enderezó en el sofá, intentando aparentar más seguridad de la que realmente sentía. «Sí, estoy bien acomodada». «Yvonne fue muy amable». Gabriel asintió sentándose en el sofá opuesto, manteniendo una distancia segura entre ellos. «Yvonne es inestimable. Prácticamente administra esta casa sola». Él tomó un sorbo de whisky. «Antes que nada, me gustaría entregarle esto». Colocó sobre la mesa de centro un sobre y un smartphone de última generación. En el sobre está la tarjeta de su nuevo banco, vinculada a la cuenta donde ya fue depositado el valor inicial acordado. El teléfono es para su conveniencia y seguridad. Tiene mi número y el de Josías programados, en caso de que necesite cualquier cosa. Luisa tomó el sobre, sintiendo el peso de la tarjeta en su interior. Era surreal pensar que ahora tenía 1.000.000 de pesos a su nombre. «Gracias, pero necesito preguntar algo que no quedó claro en el contrato». Ella respiró hondo, reuniendo valor. «¿Cuál es exactamente la urgencia para que usted tenga un hijo? ¿Por qué no seguir el camino tradicional de encontrar a alguien? Casarse». Una sombra cruzó el rostro de Gabriel. Por un instante, algo rompió su máscara de frialdad, una vulnerabilidad tan rápida que Luisa casi pensó haberla imaginado. «Tengo 38 años, señorita Méndez. Construí un imperio que hoy vale miles de millones, pero no tengo herederos». Él giró el whisky en el vaso, observando el movimiento del líquido ámbar. «En mi último chequeo médico, descubrí que tengo una condición que avanzará progresivamente en los próximos años. Nada que amenace mi vida a corto plazo, pero que puede comprometer mi capacidad de tener hijos si espero mucho tiempo». Hizo una pausa. «En cuanto al camino tradicional, digamos que mi experiencia con relaciones fue suficiente para convencerme de que negocios y sentimientos no deben mezclarse. ¿Y no tiene miedo de que su hijo crezca sabiendo que fue producto de un contrato?» Luisa no pudo contener la pregunta. «Nuestro hijo», corrigió Gabriel, «sabrá que fue planeado, deseado y amado. Las circunstancias de su concepción serán secundarias al hecho de que ambos padres lo querían». Él fijó los ojos en los de ella. «Porque presumo que, a pesar del acuerdo financiero, usted también desea este hijo. No la obligaría a seguir con esto si no hubiera algún deseo suyo de ser madre». Luisa se sintió expuesta, como si él pudiera leer sus pensamientos más íntimos.
Era verdad. Detrás de la desesperación financiera había el deseo latente de la maternidad. Sí, quiero ser madre, admitió. Siempre quise, pero las circunstancias nunca fueron favorables. Una relajación casi imperceptible de los hombros de Gabriel indicó alivio. Excelente. Entonces tenemos eso en común. Él consultó el reloj de pulsera. Ahora sobre cuestiones prácticas. Vieira proveyó su dimisión formal de la constructora, con todos los derechos laborales garantizados. Recomiendo que descanse por algunas semanas antes de considerar cualquier actividad profesional. Ivonne la ayudará con todo lo que necesite, y Josías estará disponible para transporte. En cuanto al proceso de concepción, mi médico recomendó que esperáramos algunas semanas para que usted esté completamente adaptada al nuevo ambiente. El estrés puede afectar negativamente las posibilidades. La forma clínica en que él discutía el asunto hizo que el rostro de Luisa se enrojeciera. Aquello que en una relación normal sería íntimo y espontáneo, se convertía allí en un procedimiento calculado. «Como usted quiera», respondió, intentando mantener la misma neutralidad. «¿Alguna otra instrucción?» Gabriel frunció ligeramente el ceño, como si la palabra le incomodara. «No son instrucciones, señorita Méndez. Esta es su casa ahora, por el tiempo que dure nuestro acuerdo. Siéntase libre de usar todos los espacios, invitar amigos, salir cuando desee». Él se levantó dejando el vaso vacío sobre la mesa. «Solo pido discreción. No discuta los términos de nuestro acuerdo con extraños. Los medios adorarían transformar esto en un escándalo, lo que no nos beneficiaría a ninguno de nosotros, mucho menos al niño. Puede estar tranquilo en cuanto a eso. No tengo interés en exposición pública». Luisa también se levantó, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Algo más?» «Sí, una pequeña formalidad». Gabriel tomó un delgado dispositivo sobre el escritorio. «Necesito que lea estas frases para el registro vocal del sistema de seguridad». Luisa leyó las frases indicadas, sintiéndose como parte de un procedimiento de alta tecnología, lo que, considerando el imperio de Gabriel en el sector de la tecnología, probablemente era cierto. «Perfecto. Ahora tiene acceso total al apartamento y al edificio». Él guardó el dispositivo. «Que tenga una buena noche, señorita Méndez». «Luisa», corrigió ella, sorprendiendo a ambos. «Si vamos a tener un hijo juntos, puede llamarme por mi nombre de pila». Un breve momento de sorpresa cruzó el rostro de él, pronto reemplazado por la habitual expresión neutra. «Como prefiera, Luisa», pronunció el nombre como si probara su sabor. «En ese caso, llámeme Gabriel». Con un leve asentimiento de cabeza, él se retiró dejándola sola en la biblioteca, con pensamientos que le daban vueltas en la mente. Los días siguientes fueron de adaptación. Luisa exploró cada rincón del inmenso apartamento, además de la biblioteca y la suite principal. Había un gimnasio equipado, una sala de cine en casa, una sala de música con un piano de cola, una amplia terraza con jardín e incluso un pequeño despacho que Gabriel le dijo que podía usar como quisiera. Pasó horas en la biblioteca, descubriendo con satisfacción que Gabriel tenía una impresionante colección de novelas brasileñas: Jorge Amado, Clarice Lispector, Machado de Asís, muchas con anotaciones en los márgenes, revelando un lector atento. Raramente lo veía. Gabriel salía antes del amanecer y volvía tarde por la noche. Ocasionalmente cenaban juntos, manteniendo conversaciones educadas sobre literatura, economía o política, temas seguros, impersonales. Él era inteligente y articulado, pero siempre mantenía aquella barrera invisible, como si temiera que cualquier acercamiento más allá de lo necesario pudiera complicar el acuerdo. En la segunda semana, Luisa recibió la visita de Carolina. Su amiga quedó boquiabierta con el lujo del apartamento y más aún con el cambio que percibía en Luisa, más descansada, sin las profundas ojeras de la preocupación constante. «Vaya, Lu, estás irreconocible», exclamó Carol mientras tomaban café en la terraza. «Hasta parece que ganaste algunos kilos, y eso es bueno, estabas muy delgada antes». «La comida de Ivonne ayuda», rió Luisa, sintiéndose verdaderamente relajada por primera vez en años. «Y no tener que preocuparme por las cuentas también hace maravillas por la salud». Carol miró a su alrededor, bajando la voz, aún sabiendo que estaban solas. «¿Y cómo está siendo?»
¿Ya sabes la convivencia con él? Casi inexistente, respondió Luisa removiendo la cuchara en el café. Gabriel trabaja tanto que a veces pasan días sin que nos veamos bien. Y cuando nos encontramos, él es educado, distante pero educado. Y en cuanto al objetivo principal del acuerdo, Carol arqueó las cejas significativamente. Todavía no hemos llegado a ese punto. Él dijo que debemos esperar algunas semanas. Luisa sintió el rostro enrojecer. Es extraño, Carol. A veces olvido por qué estoy aquí. Y entonces recuerdo que en algún momento tendré que... Su voz se apagó. Carol le tomó la mano. Puedes desistir. Lu, el contrato debe prever eso. Sí, lo prevé. Puedo irme en cualquier momento, devolviendo el valor recibido con intereses. Luisa suspiró. Pero no quiero desistir. Es una locura, lo sé, pero parte de mí realmente quiere este bebé, incluso en estas circunstancias. Después de que Carol se fue, Luisa decidió explorar más a fondo la biblioteca. Entre los libros de economía y tecnología, encontró un volumen delgado de poesías de Carlos Drummond de Andrade. Al abrirlo, una fotografía instantánea cayó. Una Polaroid antigua mostrando a Gabriel mucho más joven, quizás con 25 años, abrazado a una mujer de cabello rizado y sonrisa radiante. En el reverso una inscripción: «Para siempre, aunque el para siempre termine, Elena». Intrigada, Luisa guardó la foto exactamente donde la había encontrado. ¿Quién sería Elena? ¿Y qué significaba aquella enigmática dedicatoria? Por primera vez, vislumbró que detrás de aquel hombre frío y calculador podría existir una historia de amor, tal vez incluso una historia de dolor. En la tercera semana, el ginecólogo contratado por Gabriel la visitó para exámenes preliminares. El doctor Nieves, un profesional discreto y respetuoso, confirmó su excelente salud y estableció un calendario para monitorear su ciclo fértil. Está todo perfectamente normal, señora Méndez. Sus posibilidades de concepción son excelentes. El médico sonrió gentilmente mientras guardaba sus equipos. ¿El señor Montero mencionó que planean empezar los intentos el próximo mes? Sí, es lo que combinamos, respondió Luisa, sintiendo un escalofrío en el estómago al pensar en el asunto. Aquella noche, Gabriel llegó más temprano. Encontró a Luisa en la biblioteca, inmersa en la lectura de Don Casmurro. Machado de Asís, comentó él, sorprendiéndola con su acercamiento silencioso. Mi autor brasileño favorito. El mío también. Luisa marcó la página y cerró el libro. Aunque yo prefiero Memorias póstumas de Blas Cubas. Interesante elección. La ironía de un difunto autor que narra su propia historia. Gabriel se sentó en el sillón cercano, algo que rara vez hacía. Parecía cansado, con pequeñas líneas de tensión alrededor de los ojos. El doctor Nieves me llamó. Dijo que está todo bien con usted. Sí, aparentemente soy un ejemplar perfecto de fertilidad. Luisa intentó sonar casual, pero la tensión subyacente era palpable. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente Gabriel habló. Luisa, quiero que sepa que tengo plena conciencia de lo incómodo que este acuerdo puede parecer, principalmente la parte física. Él miró sus propias manos, como si buscara las palabras adecuadas. Quiero que sepa que respetaré sus límites y su tiempo. Si en algún momento siente que no puede seguir con lo acordado, solo tiene que decirlo. La vulnerabilidad en su voz sorprendió a Luisa. Era la primera vez que lo veía demostrar algún tipo de inseguridad. Agradezco su consideración, Gabriel, pero entré en este acuerdo con plena conciencia de lo que implica. Ella hizo una pausa, reuniendo valor. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Él pareció momentáneamente incómodo, pero asintió. ¿Quién es Elena? El shock fue visible en el rostro de él. Ojos muy abiertos, respiración suspendida por un segundo, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Dónde? ¿Dónde escuchó ese nombre? La voz de él salió áspera. Encontré una foto en uno de los libros de poesía. Ustedes parecían felices. Luisa inmediatamente se arrepintió de la pregunta al ver el dolor en los ojos de él. Gabriel se levantó abruptamente, caminó hasta la ventana y se quedó de espaldas a ella, los hombros tensos bajo la fina tela de la camisa. Elena era mi prometida. La voz de él salió tan baja que Luisa tuvo que inclinarse para oír. Ella falleció hace 8 años
en un accidente de helicóptero de camino a nuestra casa de playa. Yo debería haber estado en el mismo vuelo, pero me quedé para resolver un problema en la empresa. Se giró, el rostro una máscara impenetrable nuevamente. Esa es una historia que prefiero no discutir. Lo siento mucho, no tiene que disculparse. Es natural tener curiosidad sobre la persona con la que acordó tener un hijo. Gabriel consultó el reloj, retomando su postura formal. Tengo una videoconferencia en 10 minutos. Con permiso. Salió rápidamente, dejando a Luisa con un nudo en la garganta. Ahora entendía mejor aquella frialdad, aquella resistencia a involucrarse emocionalmente. Gabriel no era solo un hombre calculador por naturaleza. Era alguien que había construido muros alrededor del corazón para no sentir el dolor nuevamente. Aquella noche, acostada en su cama king size, Luisa reflexionó sobre la extraña situación en que se encontraba. En menos de un mes, su vida había cambiado completamente. Estaba a punto de intentar engendrar un hijo con un hombre que apenas conocía, un hombre herido por una pérdida terrible que lo había transformado en aquella persona fría y controlada. Tocó nuevamente su vientre, imaginando el futuro. ¿Cómo sería el niño? ¿Tendría los ojos penetrantes del padre o sus ojos castaños claros? ¿Tendría la determinación obstinada de Gabriel o su propia sensibilidad? Y lo más importante, ¿cómo sería crecer entre dos padres unidos, no por el amor, sino por un contrato? El acuerdo era claro, estrictamente profesional. Pero mientras el sueño la envolvía, una pequeña voz en su mente cuestionaba. ¿Sería posible mantener los sentimientos completamente fuera de aquella ecuación cuando una nueva vida estuviera involucrada? Al final de la 4ª semana, el doctor Nieves confirmó que Luisa estaba entrando en su periodo fértil. La noticia transmitida por teléfono la dejó con un hormigueo de ansiedad en el estómago. Aquella noche sería el primer intento, conforme al calendario meticulosamente planeado por Gabriel. Durante todo el día, Luisa se sintió inquieta. Intercambió mensajes con Carolina, que ofreció apoyo emocional e incluso sugirió que podría dormir en el apartamento de una amiga cercana si Luisa necesitaba compañía después. Rechazó gentilmente. Necesitaba enfrentar aquello sola. Preparé su plato favorito para la cena, informó Yvonne al entrar en la biblioteca donde Luisa intentaba, sin éxito, concentrarse en un libro. Estofado de pollo stroganoff con patatas paja, como me pidió. Luisa sonrió agradecida por la amabilidad. En las últimas semanas, había desarrollado un afecto genuino por el ama de llaves, que parecía entender sus sentimientos incluso cuando no los verbalizaba. Gracias, Yvonne. Siempre sabes lo que necesito. Yvonne se sentó a su lado en el sofá, algo que rara vez hacía, rompiendo la jerarquía invisible que existía entre ellas. Luisa, sé que no es de mi incumbencia, pero... La mujer mayor dudó, eligiendo las palabras con cuidado. Conozco al señor Gabriel desde hace muchos años. Vi cómo cambió después de lo que le pasó a la señora Elena. Él era diferente antes, sonreía más, hablaba más, vivía más. Hizo una pausa. Lo que quiero decir es, no juzgue el libro por la portada. Detrás de aquella frialdad existe un hombre que tiene miedo de sentir de nuevo. ¿Por qué me dice esto, Yvonne? Porque hoy es un día importante para ustedes dos, aunque ninguno quiera admitirlo. La ama de llaves sonrió con sabiduría. Y porque creo que a veces en la vida, las cosas que empiezan por motivos equivocados pueden terminar siendo absolutamente correctas. A las 8 de la noche, Gabriel llegó. No era su horario habitual. Normalmente no regresaba antes de las 9 o 10, y la puntualidad indicaba la importancia que también daba a aquella noche. Cenaron juntos en el comedor, acompañados por un vino tinto que él había elegido especialmente. La conversación fluyó sorprendentemente bien, pasando por temas ligeros como películas recientes y exposiciones de arte en la ciudad. No sabía que le gustaba el arte contemporáneo, comentó Gabriel cuando Luisa mencionó una exposición que había visto en el Museo Soumaya algunos meses antes. Hay muchas cosas que usted no sabe sobre mí. Ella sonrió, sintiendo el efecto relajante del vino. De la misma forma que hay muchas cosas que no sé sobre usted. Gabriel inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara la observación.
Justo. ¿Qué le gustaría saber? La pregunta la tomó desprevenida. Había tantas cosas que quería preguntar, pero temía tocar puntos sensibles de nuevo. ¿Por qué tecnología? Optó por una pregunta segura. De todas las áreas en las que podría haber construido su imperio, ¿por qué eligió esa? Una pequeña sonrisa curvó los labios de Gabriel. Era raro verlo sonreír, y el gesto transformaba su rostro austero en algo casi hermoso. Cuando era niño, mi abuelo me dio un ordenador antiguo. Pasé meses desmontando y volviendo a montar aquella máquina, aprendiendo cómo funcionaba cada componente. Sus ojos adquirieron un brillo nostálgico. Me di cuenta de que la tecnología era predecible de una forma que los humanos nunca son. Los códigos siguen reglas claras. Siempre hay una lógica, un patrón. Si entiendes el patrón, puedes predecir el resultado. Hizo una pausa, girando la copa de vino entre los dedos. Las personas son más complicadas. No todo en la vida puede reducirse a algoritmos, observó Luisa. Lamentablemente no. Gabriel la miró intensamente. Es por eso que construí mi vida en torno a lo que puedo controlar. La vulnerabilidad de aquella confesión creó un momento de conexión genuina entre ellos, un breve destello de comprensión mutua que fue rápidamente interrumpido cuando Yvonne entró para servir el postre. Después de la cena, Gabriel sugirió que vieran una película en la sala de cine en casa. Eligieron juntos una comedia brasileña ligera, una elección segura, neutra, que ayudó a disipar la tensión creciente sobre lo que vendría después. Sentados uno al lado del otro en los cómodos sillones, mantenían una distancia respetuosa, pero Luisa percibía la aguda conciencia que tenía de la presencia de él. El perfume discreto, la respiración controlada, los dedos largos reposando sobre el brazo del sillón cerca del suyo. Cuando la película terminó, un silencio cargado se instaló. Gabriel apagó el proyector con el mando a distancia y se giró hacia ella. «Si prefiere posponerlo, podemos intentarlo otro día», ofreció, su voz más suave de lo habitual. Luisa sacudió la cabeza. «No, está todo bien. El contrato tiene plazos y cuanto antes empecemos, mayores las posibilidades». Él asintió levantándose y extendiendo la mano para ayudarla. El simple toque, piel contra piel, envió un pequeño escalofrío por el brazo de Luisa. Era extraño pensar que estaban a punto de compartir el acto más íntimo posible entre dos personas, cuando incluso un apretón de manos parecía cargado de formalidad. «¿Mi habitación o la suya?», preguntó Gabriel con practicidad. «La mía, si no le importa». Luisa prefirió el territorio donde se sentía más cómoda y segura. Caminaron en silencio por el pasillo hasta la suite de ella. Gabriel mantenía una distancia respetuosa, como si temiera que cualquier proximidad pudiera ser interpretada como presión. Cuando entraron, Luisa se quedó momentáneamente sin saber qué hacer. ¿Debería ir al baño a cambiarse? ¿Deberían conversar primero? Como si leyera sus pensamientos, Gabriel habló. «Te daré algunos minutos. Estaré en la biblioteca. Cuando estés lista, o si decides que no estás lista, solo tienes que llamarme». El gesto de consideración la sorprendió y conmovió. Él estaba intentando hacer aquello lo menos incómodo posible, dentro de las extrañas circunstancias. «Gracias. No tardaré». Cuando él salió, Luisa respiró hondo varias veces, intentando calmar el corazón acelerado. Fue al baño, tomó una ducha rápida y se puso un camisón simple de algodón. Nada provocativo, pero tampoco completamente asexuado. Se miró en el espejo, observando las mejillas sonrojadas por la ansiedad, los ojos brillantes, el cabello castaño cayendo en ondas suaves sobre los hombros. «¿Puedes hacer esto?», susurró a su reflejo. Volvió a la habitación, ajustó la iluminación a un tono suave y cogió el celular. Con dedos ligeramente temblorosos, envió un mensaje a Gabriel. «Estoy lista». 2 minutos después, un suave golpe en la puerta anunció su llegada. Gabriel entró, ya sin los zapatos y el blazer, vistiendo solo pantalón de vestir y camisa blanca con las mangas remangadas. También parecía haberse duchado, el cabello oscuro aún húmedo en la nuca. «¿Estás segura de que quieres seguir con esto hoy?», preguntó permaneciendo cerca de la puerta. «Sí». Luisa se sentó en el borde de la cama y dio una palmadita en el espacio a su lado. «Ven, siéntate aquí. Creo que necesitamos
Conversar un poco primero. Él obedeció manteniendo aún una distancia calculada entre ellos. Sé que esto es inusual, comenzó Gabriel, la voz más baja e íntima de lo que Luisa jamás había oído. Quiero que sepas que respetaré tus límites. Si algo te incomoda en cualquier momento, solo tienes que decirlo. Agradezco tu consideración. Luisa sonrió nerviosamente. Creo que ambos estamos nerviosos, lo cual es irónico considerando que somos dos adultos, y esto es solo biología. Solo biología, repitió Gabriel, pero su tono sugería que sabía, al igual que ella, que nunca sería tan simple. ¿Puedo? Extendió la mano vacilante hacia el rostro de ella. Luisa asintió, y los dedos de Gabriel tocaron suavemente su mejilla, trazando una línea delicada hasta la barbilla. El toque era gentil, casi reverente, muy diferente de la frialdad clínica que ella había esperado. «Eres muy hermosa, Luisa», dijo él, la sinceridad evidente en su voz. «Sé que nuestro acuerdo es peculiar, pero quiero que sepas que te respeto profundamente y que nuestro hijo será amado, no importa lo que suceda entre nosotros». Aquellas palabras, más que cualquier caricia física, derritieron parte de la tensión que Luisa sentía. Gabriel no estaba allí solo cumpliendo una obligación contractual. Había una humanidad en sus gestos, un cuidado genuino que ella no esperaba. Lo que sucedió a continuación fue sorprendentemente natural. El primer beso, vacilante, exploratorio, dio paso a otros más confiados. Las manos que inicialmente tocaban con cautela, gradualmente ganaron más firmeza y propósito. Las palabras fueron reemplazadas por suspiros y, eventualmente, por un silencio puntuado solo por respiraciones y el suave roce de telas siendo retiradas. En la penumbra de la habitación, dos extraños unidos por un contrato descubrieron una conexión que trascendía el papel firmado. No era pasión arrolladora, ni deseo incontrolable, pero había un respeto mutuo, una gentileza compartida que transformó lo que podría haber sido un momento puramente mecánico en algo inexplicablemente íntimo. Cuando todo terminó y estaban acostados uno al lado del otro, observando el techo, un silencio cómodo los envolvió, muy diferente de la tensión que había precedido el encuentro. «¿Estás bien?», preguntó Gabriel girándose de lado para mirarla. «Sí», respondió Luisa, sorprendida con su propia sinceridad. «Fue diferente de lo que imaginé. ¿Mejor o peor?» «Mejor». Ella sonrió en la oscuridad. «Mucho mejor». Gabriel asintió y por un breve momento, Luisa vislumbró al hombre detrás de la armadura, vulnerable, humano, capaz de conexión. Entonces, como si recordara el acuerdo que los unía, volvió a recomponerse. «¿Debo ir a mi habitación?», preguntó ya preparándose para levantarse. Luisa dudó. El contrato no preveía nada sobre dormir juntos, pero la idea de Gabriel yéndose inmediatamente después del acto parecía demasiado fría, incluso para los términos formales que habían establecido. «Puedes quedarte, si quieres», ofreció. «La cama es lo suficientemente grande para dos». Él pareció genuinamente sorprendido con la invitación, pero después de un momento de consideración, se acomodó de nuevo a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Gracias», dijo simplemente. Se durmieron así, separados por centímetros de sábana, pero conectados por algo indefinible que había surgido entre ellos aquella noche, algo que ningún contrato podría prever o regular. En las semanas siguientes, siguieron al pie de la letra el calendario establecido por el doctor Nieves, aprovechando cada día del periodo fértil de Luisa. Lo que inicialmente era incómodo, se volvió gradualmente más natural. Gabriel se revelaba un hombre diferente en la intimidad, más suave, más atento, casi vulnerable. Pequeños gestos, la forma en que preguntaba si ella estaba cómoda, cómo a veces se quedaba solo sosteniendo su mano en la oscuridad después, cómo empezó a traer pequeños regalos sin ocasión específica, comenzaron a desgastar la imagen de hombre frío que Luisa tenía de él. Fuera de la habitación, la relación también evolucionaba lentamente. Gabriel comenzó a llegar más temprano algunos días, cenando con Luisa y compartiendo historias de su infancia en Jalisco, de su abuelo que lo inspiró a seguir en la tecnología, de las dificultades iniciales al fundar su primera startup.
Luisa, por su parte, hablaba sobre su madre, una profesora dedicada que había criado a su hija sola después de que su marido las abandonara cuando Luisa tenía solo 5 años. Sobre sus sueños de un día abrir una pequeña librería, sobre sus años de estudio nocturno mientras trabajaba durante el día. «¿Por qué nunca abriste la librería?», preguntó Gabriel una noche, mientras tomaban té en la terraza bajo el cielo estrellado de Ciudad de México. «Dinero, obviamente. Y luego, cuando mi madre enfermó, todo el tiempo y los recursos se fueron a su tratamiento». Luisa observó el movimiento de las luces de la ciudad abajo. «Creo que algunos sueños tienen que posponerse, a veces indefinidamente». Gabriel se quedó en silencio por un momento, como si procesara la información. «No necesariamente», dijo por fin. «Ahora tienes recursos. Podrías abrir tu librería cuando quisieras». La idea la hizo sonreír, una sonrisa genuina, llena de esperanza. «Tal vez después de que nazca el bebé», respondió. «Si me embarazo, claro». «Cuando te embaraces», corrigió Gabriel, con una confianza que Luisa encontró simultáneamente irritante y encantadora. En una tarde de domingo, unas 6 semanas después del inicio de los intentos, Carolina visitó a Luisa. Gabriel había salido para una reunión de emergencia, dejando a las amigas a gusto para conversar. «Entonces, ¿cómo está siendo?», preguntó Carol mientras preparaban trufas de chocolate en la espaciosa cocina, una actividad que hacían desde la adolescencia cuando necesitaban conversar sobre asuntos serios. «Es extraño». «Carol». Luisa removía el chocolate en la sartén, apreciando el aroma dulce que llenaba el ambiente. Al principio parecía tan clínico, pero ahora... ¿Ahora? Luisa dudó, reacia a poner en palabras lo que venía sintiendo. «Ahora ya no parece un contrato. A veces olvido completamente por qué estamos haciendo esto. Es como si fuéramos una pareja normal intentando tener un hijo». Ella bajó el fuego, continuando a remover lentamente. «Gabriel ha sido sorprendente, amable, atento». Carol cruzó los brazos observando a su amiga con una expresión preocupada. «Te estás enamorando de él». No era una pregunta. «No». Luisa respondió demasiado rápido. Luego suspiró. «Tal vez. No sé, es complicado». «Lu, tienes que tener cuidado». Carol se sentó en el taburete alto cerca del mostrador. «El contrato es muy claro sobre la ausencia de involucramiento emocional. ¿Qué pasa si él percibe tus sentimientos y decide que es demasiado arriesgado?» La posibilidad nunca se le había ocurrido a Luisa, y la idea hizo que su estómago se encogiera. Él no haría eso. No es tan frío como parece. «Tal vez no», concedió Carol, «pero hombres como él construyen imperios poniendo la lógica por encima de los sentimientos, y el acuerdo de ustedes estaba destinado a ser puramente lógico». Ella tomó la mano de Luisa, interrumpiendo su tarea. «Solo no quiero que te lastimes, amiga. Este mundo, el mundo de él, opera bajo reglas diferentes a las nuestras». Aquella noche, después de que Carol se fue, las palabras de su amiga resonaban en la mente de Luisa. ¿Estaba realmente desarrollando sentimientos por Gabriel? Y si lo estaba, ¿qué significaba para el acuerdo de ellos? El contrato especificaba claramente que no debía haber involucramiento emocional o romántico, una cláusula que había parecido razonable, incluso prudente, cuando la firmaron, pero que ahora parecía cada vez más imposible de cumplir. Perdida en sus pensamientos, no se dio cuenta cuando Gabriel llegó. Él la encontró en la biblioteca, sentada junto a la ventana mirando la ciudad iluminada. «¿Algún problema?», preguntó, notando su expresión preocupada. «No, solo pensando». Luisa forzó una sonrisa, intentando alejar las dudas. «¿Cómo fue la reunión?». «Productiva». Gabriel se sentó en el sillón cercano, aflojándose la corbata con un suspiro cansado. «Tenemos un nuevo contrato con el gobierno para implementar sistemas de seguridad digital. Será un proyecto a largo plazo». Hizo una pausa estudiándola atentamente. «¿Estás segura de que todo está bien? Pareces preocupada». «Estoy bien, de verdad». Luisa se levantó incómoda con el escrutinio. «Creo que me iré a dormir temprano hoy». Gabriel asintió respetando su privacidad, aunque su mirada indicaba que no estaba convencido. «Mañana el doctor Nieves vendrá para los exámenes de seguimiento», recordó él mientras Luisa se dirigía a la puerta.
Estaré en una reunión, pero pedí que me envíe los resultados inmediatamente. Claro, ella dudó en la puerta, girándose para mirarlo una vez más. Sentado allí, con la corbata floja y los primeros botones de la camisa abiertos, Gabriel parecía más humano, más accesible, el hombre detrás del empresario, el hombre que había conocido en la intimidad de su habitación en las últimas semanas. Algo en aquella imagen, Gabriel relajado, vulnerable, hizo que un pensamiento cristalizara en su mente. Estaba realmente desarrollando sentimientos por él. Sentimientos que iban mucho más allá del acuerdo, mucho más allá del contrato que habían firmado, y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, el doctor Nieves llegó puntualmente a las 9. La consulta fue rápida y profesional. Análisis de sangre, verificación de signos vitales, preguntas sobre posibles síntomas. ¿Cuándo sabremos los resultados?, preguntó Luisa intentando contener la ansiedad. Hasta el final del día, respondió el médico con una sonrisa amable. ¿Algún síntoma que quiera reportar? ¿Náuseas, sensibilidad en los senos, cansancio excesivo? Luisa pensó por un momento. Había sentido más sueño en los últimos días, y cierto mareo al levantarse muy rápido, pero lo había atribuido a la ansiedad. Tal vez un poco más de cansancio de lo normal, admitió. El médico anotó algo en su ficha. Es posiblemente una buena señal. Veremos qué dicen los exámenes. Después de la salida del doctor Nieves, el día transcurrió con una lentitud torturante. Luisa intentó distraerse leyendo, viendo televisión, conversando con Ivone, pero sus pensamientos inevitablemente regresaban a los posibles resultados y a lo que significarían para su vida, para el acuerdo, para sus sentimientos recién descubiertos por Gabriel. A las 5 de la tarde, el teléfono sonó. Era el doctor Nieves. «Señorita Méndez, tengo los resultados de sus exámenes», dijo él, su tono neutro y profesional. «¿Le gustaría que se los compartiera personalmente o prefiere que informe primero al señor Montero, según lo solicitado?» El corazón de Luisa se aceleró. «¿Puede decirme, doctor? Por favor». Un breve silencio, entonces. «Felicidades, señorita Méndez. Está embarazada». El mundo pareció detenerse por un instante. Embarazada. La palabra reverberó en su mente como un eco en una cueva vacía. Estaba llevando un hijo de Gabriel, el hijo que él tanto quería, el heredero de su imperio. «¿Señorita Méndez? ¿Está ahí?» «Sí, doctor». Su voz sonaba distante a sus propios oídos. «Estoy aquí. Gracias por avisar. Los niveles hormonales indican una gestación muy reciente, probablemente de unas 2 a 3 semanas. Llamaré al señor Montero ahora, como solicitado. Pero quería que lo supiera primero. Gracias. Doctor». Después de colgar, Luisa permaneció inmóvil en el centro de la sala, las manos reposando instintivamente sobre su vientre a un plano. Una vida crecía dentro de ella, minúscula, casi imperceptible, pero ya transformándolo todo. Tomó el celular dudando a quién llamar primero. ¿Carolina? No, Gabriel debería ser el primero en saberlo, pero el doctor Nieves ya estaría llamándolo. Su mente daba vueltas con pensamientos inconexos cuando el teléfono vibró en su mano. Era Gabriel. «¿Luisa?» La voz de él era diferente, tensa, casi temblorosa. «¿Es verdad?» «El doctor Nieves acaba de llamar». «Sí», confirmó ella, sorprendida por la emoción que desbordaba en su propia voz. «Estoy embarazada, Gabriel». Un sonido extraño provino del otro lado de la línea, algo entre un suspiro y un sollozo contenido. «Estoy saliendo de la reunión ahora. Estaré en casa en 20 minutos». Antes de que Luisa pudiera responder, él colgó. Se quedó allí sosteniendo el teléfono, intentando procesar el torbellino de emociones que la inundaba. Alegría, miedo, expectativa y algo más. Algo dirigido al hombre que ahora corría a casa para compartir aquel momento con ella. Gabriel llegó en 15 minutos, récord considerando el tráfico de Ciudad de México a aquella hora. Luisa lo escuchó incluso antes de verlo. La puerta principal abriéndose con fuerza, pasos apresurados por el pasillo. Cuando apareció en la sala, estaba jadeando como si hubiera subido los 30 pisos por las escaleras. Por un largo momento, solo se miraron, ella parada en el centro de la sala, él en la puerta, ambos procesando la realidad que acababa de materializarse entre ellos. Entonces,
algo extraordinario sucedió. Los ojos de Gabriel, siempre controlados, siempre cuidadosamente neutros, se llenaron de lágrimas. Su rostro, normalmente una máscara de autocontrol, se contrajo en una expresión de emoción pura, cruda, incontenible. «Lo logramos», dijo él, la voz embargada. «¿Estás realmente?» «Sí». Luisa sonrió sintiendo que sus propias lágrimas comenzaban a caer. «Estamos embarazados, Gabriel». Él cruzó la sala a grandes zancadas y, para la absoluta sorpresa de Luisa, cayó de rodillas ante ella, abrazando su cintura y presionando el rostro contra su vientre. Sus anchos hombros temblaban con emoción contenida, mientras murmuraba palabras que ella no podía distinguir, tal vez promesas, tal vez oraciones, tal vez solo la repetición incrédula de la realidad que ahora compartían. Luisa hundió los dedos en el cabello oscuro de él, sintiéndose simultáneamente protectora y protegida. En aquel momento, las líneas del contrato, las cláusulas cuidadosamente negociadas, la formalidad que había marcado el inicio de su relación, todo eso parecía pertenecer a otro universo, a otras personas. Allí, en aquella sala, había solo un hombre y una mujer compartiendo la más antigua y profunda de las emociones humanas, el descubrimiento de que crearon juntos una nueva vida. «Gracias», Gabriel finalmente logró decir, levantando el rostro para mirarla. Sus ojos, anegados en lágrimas, brillaban con algo que Luisa nunca había visto en ellos antes: esperanza. «Gracias por darme esto, Luisa, por darme un hijo». Ella secó gentilmente las lágrimas de él con los pulgares, un gesto de intimidad que habría sido impensable semanas antes. «Lo hicimos juntos», corrigió suavemente. Gabriel se levantó, aún sosteniendo las manos de ella, como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. «Necesito reorganizar mi agenda, cancelar viajes, posponer reuniones». Su tono práctico regresaba gradualmente, pero la emoción aún estaba allí, subyacente. «Quiero estar presente en cada consulta, cada examen. Necesito aprender sobre cuidados prenatales, sobre lo que puedes o no comer, sobre...» «Gabriel», interrumpió Luisa, riendo suavemente de su entusiasmo repentino. «Tenemos tiempo. Son 9 meses por delante». 9 meses, repitió él como si saboreara las palabras. 9 meses para prepararnos para conocerlo, o conocerla. Había algo tan genuinamente maravillado en su expresión que Luisa sintió su corazón expandirse con un sentimiento que ya no podía negar. Lo que sentía por Gabriel había evolucionado mucho más allá de la cordialidad pragmática del inicio, incluso más allá de la atracción física que desarrollaron. Era algo más profundo, más aterrador en sus implicaciones. Aquella noche, por primera vez desde que se conocieron, Gabriel no regresó a su propia habitación después de amarse. Se durmió abrazado a Luisa, una mano protectoramente posada sobre su vientre, como si ya intentara establecer una conexión con el hijo que crecía dentro de ella. Y mientras observaba el rostro de él relajado en el sueño, más joven, más vulnerable, libre de la tensión constante que cargaba durante el día, Luisa enfrentó la verdad que Carolina había intuido: se estaba enamorando de él, o tal vez ya estaba enamorada. La cuestión que la mantuvo despierta hasta las primeras luces de la mañana era si Gabriel, el hombre que había construido murallas impenetrables alrededor del corazón tras perder a Elena, sería capaz de dejarla entrar, no solo como la madre de su hijo, no solo como parte de un contrato, sino como alguien que, contra todo pronóstico, había encontrado el camino hacia su corazón. Los meses siguientes trajeron cambios profundos no solo en el cuerpo de Luisa, sino en la dinámica de su relación con Gabriel. La amenaza representada por Regina planeaba como una nube en el horizonte, pero paradójicamente, en lugar de alejarlos, el peligro externo los acercó aún más. Gabriel, siguiendo su instinto protector, organizó un ostentoso evento benéfico para la fundación de su empresa, haciendo hincapié en presentar a Luisa oficialmente a la Sociedad de Ciudad de México como su compañera. Usando un vestido azul marino que disimulaba elegantemente la pequeña curva de su barriga de 4 meses, Luisa enfrentó miradas curiosas y preguntas sutilmente indiscretas con una dignidad que sorprendió a todos, incluida a sí misma.
Estoy orgulloso de ti, susurró Gabriel mientras bailaban bajo las atentas miradas de los invitados. Estás lidiando con todo esto mejor de lo que esperaba. Gracias por la confianza, bromeó Luisa, relajándose en los brazos de él. Pero en realidad, es fácil fingir pertenecer a este mundo cuando te tengo a mi lado. La mirada que Gabriel le lanzó entonces, intensa, llena de algo que él aún no verbalizaba, le envió un escalofrío por la espalda. Cada vez más, momentos como aquel surgían entre ellos, instantes de conexión tan profunda que las palabras parecían inadecuadas, innecesarias. La foto de ellos juntos en el evento, Gabriel con la mano protectoramente posada en la espalda de Luisa, apareció en las páginas de sociedad de los principales periódicos. El titular "El soltero más codiciado de Ciudad de México finalmente se rinde al amor" parecía casi irónico, considerando cómo su historia realmente había comenzado, pero cada vez menos distante de la verdad. Cuando Luisa cumplió 6 meses de gestación, la barriga ya prominente hacía imposible ocultar el embarazo. El bebé, que las ecografías confirmaron ser un niño, era activo, pateando vigorosamente cada vez que escuchaba la voz de Gabriel. Habían decidido el nombre Miguel Celio Montero, honrando tanto al abuelo paterno como a la madre de Luisa. La habitación del bebé estaba casi lista, un proyecto que Gabriel había supervisado personalmente con la misma dedicación que aplicaba a sus emprendimientos multimillonarios. Las paredes en tono suave de azul celeste, la cuna de madera noble hecha a medida, el sistema de monitoreo de última generación, todo había sido seleccionado con cuidado meticuloso. Pero el toque personal que más había emocionado a Luisa fue un pequeño estante con libros infantiles, incluidos aquellos que su propia madre le había leído en la infancia, que Gabriel había localizado y comprado secretamente en librerías de segunda mano por todo el país. ¿Cómo conseguiste encontrar El niño travieso en la edición original de 1980? Preguntó Luisa emocionada al ver la colección. Gabriel sonrió, aquella rara sonrisa que transformaba completamente su rostro austero. Tengo mis recursos, y quiero que nuestro hijo conozca las mismas historias que formaron parte de tu infancia. Aquella noche, acurrucados en la cama que ahora compartían sin reservas, Gabriel sorprendió a Luisa al colocar una pequeña caja de terciopelo sobre su vientre. ¿Qué es esto?, preguntó ella sintiendo el corazón acelerarse. Abre, respondió él simplemente. Su rostro inescrutable. Dentro de la caja había un delicado anillo de oro blanco, con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. Gabriel. Luisa sintió que la respiración le fallaba. No es un anillo de compromiso, él aclaró rápidamente, aunque algo en sus ojos sugería que podría serlo. Es un símbolo de compromiso, de asociación, de lo que construimos juntos. Luisa observó la joya brillar bajo la luz suave de la lámpara de noche. Es hermoso. Pero no necesitamos símbolos. Tenemos a nuestro hijo. Sí, lo tenemos. Gabriel tomó el anillo y lo deslizó en el dedo de ella. Pero quiero que el mundo sepa que no eres solo la madre de mi hijo. Eres... Él dudó, como si las palabras fueran difíciles de encontrar. Que eres importante para mí, Luisa. De una manera que no planeé, de una manera que no esperaba. Era lo más cerca que él había estado de una declaración, y Luisa sintió que sus ojos se humedecían. Sabía que, para un hombre que había construido muros tan altos alrededor del corazón, aquellas palabras representaban un enorme salto de fe. Tú también eres importante para mí, respondió, sosteniendo el rostro de él entre las manos, mucho más de lo que un contrato jamás podría prever. El beso que siguió fue diferente de todos los anteriores, más profundo, más significativo, como si sellara un nuevo acuerdo, no escrito en papel, sino grabado en sus corazones. En la semana siguiente, una situación inesperada puso a prueba la fuerza de ese vínculo no verbalizado. Gabriel recibió una llamada de Vieira, su abogado, con noticias alarmantes. Regina había descubierto detalles sobre el contrato original. Un empleado del banco había filtrado información sobre la transferencia inicial del $1.000.000 y ella planeaba usar eso en una reunión de la junta directiva para cuestionar la cordura de Gabriel y su capacidad de continuar como accionista del grupo familiar. Ella va a usar esto
para insinuar que estoy siendo manipulado. Que tú eres una oportunista, explicó Gabriel, la voz tensa, mientras caminaba de un lado a otro en el despacho. Si mi padre se cree esa narrativa, puedo perder el 20% de mis acciones en el grupo. Luisa, sentada en el sillón con las manos protectoramente sobre la barriga, sintió una ola de culpa. Siento mucho estar causándote problemas con tu familia. Gabriel se detuvo abruptamente y se arrodilló ante ella, sosteniendo sus manos. Nunca digas eso. Tú y Miguel son mi familia ahora. El resto son solo negocios. Pero Luisa veía la preocupación en sus ojos. Por mucho que intentara minimizarlo, aquellas acciones representaban una parte significativa de su patrimonio y, más importante, su conexión con el legado familiar. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, determinada a enfrentar el problema juntos. Gabriel pensó por un momento, el estratega en él analizando todas las posibilidades. Podemos contraatacar. Revelar nuestra versión antes de que Regina presente la suya. Transformar lo que podría ser visto como escándalo en una historia de amor no convencional. Él apretó ligeramente las manos de ella, pero eso significaría exponer aspectos muy personales de nuestras vidas. Solo lo haría con tu consentimiento. La idea de que los detalles íntimos de su vida fueran discutidos en una sala de reuniones llena de ejecutivos hizo que Luisa temblara, pero la alternativa, ver a Gabriel perder parte de su herencia por culpa de ella, parecía igualmente insoportable. Debe haber otra manera, reflexionó. Algo que no implique transformar nuestra vida privada en un espectáculo. Fue en ese momento cuando surgió una idea, tan simple, tan obvia que era sorprendente que no la hubieran considerado antes. ¿Y si simplemente hablamos con tu padre? No en la junta, no como un enfrentamiento, sino como familia, propuso Luisa. Contar nuestra historia, la verdadera historia, no la versión que Regina está construyendo. Gabriel pareció inicialmente escéptico, pero cuanto más lo consideraba, más sentido tenía. Augusto Montero, a pesar de su tradicionalismo, era un hombre directo que valoraba la honestidad. Y lo más importante, a diferencia de Regina, él genuinamente se preocupaba por el bienestar de Gabriel. Puede funcionar, acordó finalmente, pero tiene que ser en nuestros términos, en nuestro territorio. El domingo siguiente, Augusto Montero llegó solo al apartamento, una buena señal, ya que habían invitado solo a él, excluyendo deliberadamente a Regina. El patriarca parecía más viejo y cansado que en su visita anterior, las líneas de preocupación más profundas en su rostro. «Hijo», saludó con un abrazo formal, antes de volverse hacia Luisa. «Señorita Méndez, Luisa está radiante». El comentario, aunque vacilante, parecía sincero. Luisa, ahora al final del 6º mes, exhibía aquel brillo característico del embarazo avanzado, un rubor saludable en las mejillas y el cabello más brillante y abundante. «Gracias, señor Montero. Por favor, siéntese. Yvonne preparó ese café que a usted le gusta». El almuerzo transcurrió en una atmósfera sorprendentemente cordial. Hablaron sobre temas neutros. El desarrollo del bebé, los planes para la habitación, las últimas tendencias del mercado. Fue solo después del postre, cuando se trasladaron a la sala, que Gabriel finalmente abordó el verdadero motivo del encuentro. «Padre, sé que Regina encontró información sobre el inicio de mi relación con Luisa». Él fue directo al grano, como siempre. «Antes de que ella presente una versión distorsionada en la junta, quiero que sepa la verdad de mí». Augusto asintió gravemente. «Estoy escuchando». Con una calma que sorprendió incluso a Luisa, Gabriel relató toda la historia, el contrato inicial, las circunstancias que llevaron a él, la evolución gradual de su relación. No omitió nada, ni siquiera los aspectos que podrían parecer fríos o calculadores. Comenzó como un acuerdo de negocios. «Sí», concluyó mirando a Luisa con una suavidad que contradecía la naturaleza inicial del arreglo. Pero se convirtió en mucho más que eso. Augusto escuchó todo en silencio, su rostro impasible, imposible de leer. Cuando Gabriel terminó, el patriarca permaneció pensativo por largos momentos. «Entonces, déjeme entender», dijo finalmente mirando directamente a Luisa.
Mi hijo le ofreció un contrato para engendrar un heredero que usted aceptó. Luisa sintió el estómago encogerse con el tono de él, pero se mantuvo firme. Sí, señor Montero, yo estaba en una situación financiera desesperada después de cuidar de mi madre durante su enfermedad. El contrato ofrecía una salida. ¿Y ahora? ¿Sigue siendo un contrato para usted? La pregunta era directa, casi brutal en su simplicidad. Luisa sintió a Gabriel tensarse a su lado, pero sabía que este era un momento de verdad absoluta. No, señor Montero. Ahora es mi vida, respondió la mano instintivamente acariciando la barriga donde Miguel se movía. Una vida que elegí y que amo, con un hijo que deseo y... Ella dudó mirando a Gabriel, con un hombre que aprendía a amar, incluso cuando eso no formaba parte del acuerdo. La confesión, hecha frente a Augusto, antes incluso de que tuviera el valor de decírsela directamente a Gabriel, flotó en el aire como un cristal delicado. Luisa sintió que el rubor le subía al rostro, pero no desvió la mirada. Era la verdad, simple y pura, y no se arrepentía de decirla. Para su sorpresa, Augusto sonrió, una sonrisa genuina que suavizó años de su rostro. ¿Sabe por qué vine solo hoy?, preguntó, inclinándose hacia adelante en el sillón. Porque ya sospechaba que había más en esta historia de lo que Regina insinuaba. Conozco a mi hijo, señorita Méndez, Luisa. Él no es el hombre frío y calculador que muchos piensan. Es solo alguien que aprendió a protegerse. Después de perder mucho, Gabriel parecía sorprendido por las palabras de su padre. Era raro que Augusto demostrara tal comprensión de su naturaleza interior. ¿Qué piensa hacer con la información que Regina obtuvo?, preguntó Gabriel, aún preocupado por el aspecto práctico de la situación. Augusto hizo un gesto displicente con la mano. Regina tiende a sobreestimar su influencia en la Junta. Los otros accionistas siguen mi liderazgo y no veo problema alguno en cómo ustedes comenzaron su relación. Lo que importa es dónde están ahora. Él miró significativamente la mano de Luisa, donde el anillo de zafiro brillaba. ¿Y hacia dónde van? La tensión que Gabriel había cargado durante semanas pareció disiparse visiblemente. Él no solo mantendría sus acciones, sino que aparentemente había reconquistado algo más valioso: el respeto y la aprobación de su padre. Cuando Augusto se levantó para irse, sorprendió a ambos al colocar una mano gentilmente sobre la barriga de Luisa. Miguel, ¿verdad? Un buen nombre, fuerte. Él miró a su hijo. Tráelo a visitarme tan pronto como nazca. Quiero que conozca la hacienda donde creció su padre. Lo llevaremos, prometió Luisa, emocionada por el gesto de aceptación. Tras la partida de Augusto, Gabriel permaneció en silencio por largos momentos, procesando todo lo que había sido dicho. Finalmente se volvió hacia Luisa, sus ojos buscando los de ella con una intensidad casi dolorosa. Lo que le dijiste a mi padre, comenzó, la voz baja e incierta, sobre amarme. ¿Era verdad? Luisa sintió el corazón acelerarse. Era el momento que tanto temía como anhelaba, el momento de la verdad absoluta entre ellos. Sí, respondió simplemente. Te amo, Gabriel. Sé que no estaba en los términos del contrato. Sé que lo complica todo, pero no pudo terminar. Gabriel la trajo hacia sí, abrazándola con cuidado por la barriga, y la besó con una pasión que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Yo también te amo. Luisa, susurró contra sus labios cuando finalmente se separaron. Creo que empecé a amarte cuando te vi sentada en mi sala de reuniones, desafiando todos mis planes cuidadosamente elaborados. Te he amado un poco más cada día desde entonces. Él tocó su rostro con reverencia, pero tenía tanto miedo de admitirlo, de arriesgarme, de perderlo todo de nuevo. No me vas a perder, prometió Luisa, sosteniendo la mano de él contra su rostro. Ni a Miguel. Estamos aquí para quedarnos. Las 8 semanas finales del embarazo transcurrieron en una burbuja de felicidad que ninguno de los dos podría haber imaginado cuando firmaron aquel contrato meses antes. Con los sentimientos finalmente declarados, la última barrera entre ellos cayó. Gabriel se volvió aún más atento, si es que eso era posible, pasando a trabajar casi exclusivamente desde casa, para estar presente en cada momento. Carolina, que los visitaba con frecuencia, no podía ocultar su asombro ante la transformación.
Si alguien me hubiera dicho hace un año que estarías viviendo esta vida de cuento de hadas con un multimillonario que realmente te ama, yo diría que estaba loca, comentó mientras ayudaba a Luisa a organizar pequeñas prendas en la habitación del bebé. No es un cuento de hadas. Carol, corrigió Luisa doblando cuidadosamente un mameluco azul. Es mejor, es real, con todas las complicaciones, incertidumbres e imperfecciones que la realidad trae. Cuando las contracciones comenzaron, al final de una tarde de domingo, Gabriel entró en modo de emergencia tan meticulosamente planeado que casi parecía cómico. La maleta ya lista desde hacía semanas, el chofer de guardia a las 24 horas, el equipo médico avisado a la primera señal. Todo funcionó como un reloj suizo. En la sala de partos de la maternidad más exclusiva de Ciudad de México, Luisa descubrió una fuerza que no sabía que poseía. Durante horas, enfrentó los dolores del trabajo de parto con una determinación silenciosa que impresionó incluso a los médicos experimentados. Gabriel permaneció a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento, ocasionalmente pálido de preocupación, pero nunca flaqueando en su apoyo. Cuando Miguel finalmente llegó al mundo, con un llanto fuerte que resonó por la sala, el tiempo pareció suspenderse. El bebé fue colocado sobre el pecho de Luisa, pequeño, rojo, perfecto en cada detalle minúsculo. «Hola, Miguel», susurró ella, tocando la manita minúscula que se cerró instintivamente alrededor de su dedo. «Te hemos esperado tanto». Gabriel, que observaba la escena con lágrimas incontenibles escurriendo por el rostro, se inclinó para tocar suavemente la cabeza de su hijo, cubierta por un vello oscuro. «Es perfecto», dijo con voz embargada. «Ustedes dos son perfectos». En aquel momento, mirando al hombre que amaba sosteniendo a su hijo recién nacido, Luisa pensó en lo sorprendente que podía ser la vida. Lo que había comenzado como un acuerdo desesperado entre extraños había florecido en la más improbable de las historias de amor, una historia construida no en pasión instantánea o atracción irresistible, sino en respeto mutuo, comprensión gradual y, finalmente, un amor que había crecido naturalmente, como una planta que encuentra su camino a través del concreto, desafiando todas las probabilidades. 3 días después, cuando regresaron al apartamento, ahora verdaderamente un hogar, fueron recibidos por Ivonne, Carolina y, para sorpresa de ambos, Augusto Montero, todos ansiosos por conocer al miembro más nuevo de la familia. «Tiene tus ojos, Gabriel», comentó Augusto, sosteniendo a su nieto con una ternura que desmentía su imagen de empresario duro. «Y la nariz de la madre. Gracias a Dios». La risa que siguió fue cálida, familiar, como si aquella configuración inusual de familia siempre hubiera existido. Aquella noche, con Miguel durmiendo pacíficamente en la cuna junto a su cama, Gabriel abrazó a Luisa, sus manos entrelazadas sobre el anillo de zafiro que ahora rara vez dejaba su dedo. «¿Recuerdas el día en que firmamos el contrato?», preguntó él, la voz suave en la penumbra de la habitación. «Dije que a partir de ese momento éramos socios de negocios». Luisa sonrió contra su pecho, recordando la formalidad de aquel primer apretón de manos, tan distante de la intimidad que compartían ahora. «Socios de negocios», repitió con un ligero tono de diversión. «Creo que excedimos los términos de aquel contrato en todos los aspectos posibles». Gabriel besó